Bendiciones para todos. Mi nombre es Abraham Palma, servidor para todos ustedes, valga la redundancia. Hoy estamos comenzando un nuevo proyecto hecho con todo el amor, con todo el cariño, con toda la dedicación para bendecir a muchísimas personas. Un nuevo proyecto de podcast, así que nos estamos iniciando en este formato. Y creemos que va a llegar a muchísimas personas y va a ser de bendición tanto como lo está haciendo para nosotros. Así que bienvenidos, disfruten. Y hoy vamos a empezar este proyecto con un tema muy importante que desde hace tiempo yo he tenido en mi corazón y en el corazón del equipo. Mejor dicho, primero en el corazón del equipo y después en mi corazón. Desarrollar. Tema importante, un tema álgido y de ese tipo de temas que no muchas veces nos gusta hablar y conversar. Así que para eso le doy la bienvenida a mi querida, hermosa, preciosa, flaquita, bella Josbeth Guerrero. Muchas gracias, mi líder. Josbeth, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar esta invitación, ¿oíste? Y como dijimos al principio, oramos al Señor y oramos a Dios para que sea de bendición para todos. Bendición para mí, bendición para ti, bendición para todos los que nos están escuchando. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en Caracas? 6 años. 6 años. Oye, bastante, yo pensaba que tenías menos. 6 años. ¿Te casaste hace cuánto? Hace 5 meses. Eso. ¿De dónde vienes? De Queniquea, Estado Táchira. Queniquea, Estado Táchira. Josbeth nos contó algo que yo desconocía de ella, para que ustedes vean. A veces uno ve las personas, está con las personas, comparte con las personas. Y puedes salir, hablar, disfrutar, pero te sientas a hablar con ella 5 minutos. Increíblemente esconden tantas enseñanzas, tantas anécdotas y tantas cosas que uno desconoce. Que cuando la conoces te cambia la perspectiva de lo que es esa persona, para bien. Josbeth es la hija de un pastor, o fue la hija de un pastor. ¿Desde qué edad fuiste o comenzaste como hija de pastor? ¿A qué edad qué edad tenías tú cuando tu papá lo elevan como pastor? 11 años. 11 años. Iniciando la pubertad, la adolescencia. Dios mío, 11 años. ¿Qué edad tienes ahorita, yo? 23. 23. O sea que eso fue hace 12 años. 12 años. Hace 12 años. Ok. Y discúlpenme que tengo aquí algo, una hilera de cosas que preguntar. Fíjense ustedes, cuando yo llegué a una iglesia, cuando tenía 3 años, a los 3 años mi abuela me llevó a una iglesia por primera vez. Tengo ahorita 41 años, exactamente en 15 días cumplo 42. Así que desde que tengo uso de razón, conozco la iglesia, conozco el movimiento eclesiástico y todo aquello. En ese tiempo, en el tiempo que llevo, yo he tenido 8 pastores. 8 pastores. Cada pastor, el que menos tenía 4 muchachos. Parece una norma. Pastor, sí. Muchacho. O sea, no puede haber un pastor con un solo muchacho. No. Tiene que haber pastor con 4, 5, 6, 7, 10, no sé cuánto. Así que puedes sacar la cuenta, 8 pastores, más o menos por 4 hijos cada uno, 4 por 8, 32 hijos. Así que he conocido como mínimo, o he tenido como mínimo, a 32 hijos de pastores, trabajando con ellos, siendo amigo de ellos. Lo impresionante de todo esto es que
hoy en día, con 42 años, hago un conteo de mis 8 pastores y de esos 32 hijos como mínimo, vamos a ponerle 30. Saco una balanza y digo, ¿quiénes continúan en el camino o quiénes siguen? Y cuando saco la balanza, Josbet, es impresionante porque son más los que no están Que los que están. que los que están. Son más los que no están que los que están. Entonces yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3. 3 hermanos. Bueno, tu papá entonces está fuera del... Tiene menos de 4. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste siendo la hija del pastor? ¿Desde los 11 años hasta qué edad? Hasta los 17. 17. O sea, duraste 6 años siendo la hija de un pastor. Exactamente la edad, la adolescencia. Sí, la más fuerte. En ese tiempo, Josbet, mientras, vamos a decirlo así, trabajaba, porque hay gente que piensa que no es así, pero ser hijo de pastor es un trabajo. En ese tiempo que trabajabas como hija de tu papá, ¿qué actividad realizaste? ¿Con qué responsabilidad y a qué edad? ¿Qué hacías en la iglesia desde los 11 hasta los 17? Bueno, desde que mi papá asumió el pastorado, la iglesia se dedicó mucho a trabajar con los niños. Okay. O sea, buscaban los niños de Quenique es un pueblo muy pequeño, pero tiene como sus aldeas, sus alrededores, y buscábamos niños, los llevábamos a la iglesia, hacía actividades con ellos, también trabajábamos con los jóvenes, y desde los 11 años yo ya empecé a trabajar con los jóvenes. O sea, era como que preadolescentes, pero como es una iglesia pequeña, o era una iglesia pequeña, trabajábamos juntos. Y bueno, desde trabajar con niños hasta limpiar la iglesia, con los jóvenes, pero ya fue como de los 15 años en adelante. Pero más que todo nos dedicamos a eso, a trabajar con niños. También por participé en el grupo de alabanza, no canto, pero ahí estaba, por ser hija de pastor. O no por ser hija de pastor, sino porque, mira, vamos a hacer un coro y vamos a meternos todos ahí. Y era como, no importa cómo cantes, para alabar al Señor. Pero yo después entendí que sí era importante cómo yo cantara. Claro. Y bueno, hay muchas cosas. Yo, mi niñez, porque uno a los 11 años todavía sigue siendo niña. Así es. Y en mi adolescencia yo me dedicaba a la iglesia. O sea, yo del lunes a viernes estudiaba, pero sábado y domingo era exclusivo para la iglesia, exclusivo. Y a mí me gustaba. Y todavía me gusta. Yo digo que mi vida, así como tú empezaste a los 3 años, yo desde chiquita. O sea, mi papá se convirtió en el mismo año que yo nací. O sea, yo aprendí a caminar en una iglesia. Entonces, así mi papá fuera pastor o no, yo siempre serví en una iglesia. Claro. Desde antes que mi papá fuera y después. Incluso ahorita lo sigo haciendo. Claro. Pero sí, siempre trabajé en lo que me pusieran, como así decirlo. Ok. Entonces no era un trabajo que te pesaba realmente. Había momentos que sí, obviamente cuando ya estás en la etapa de los 14, 15 años, claro, que uno quiere salir, hacer algo diferente. O me pasaba mucho en los servicios de entre semana. O sea, recuerdo que no quería ir, que era como que estoy cansada o simplemente no quería ir, pero tenía que ir porque claro, era la hija del pastor, porque vivía en la casa pastoral, o sea que me costaba bajar unas escaleras y ir. O sea, ¿vivías en la misma iglesia? Pues? En la misma iglesia, sí. Okay. La iglesia tenía una casa y vivíamos allí. Entonces, sí habían, o a veces estaba simplemente agotada o cosas en la adolescencia. ¿Sabes que en la adolescencia uno está rebelde y mira, no quiero ir? Claro. Pero, o sea, no era todo el tiempo, pero sí habían situaciones en las que no quería estar, no quería participar. A veces me dolían muchas cosas, o sea, la presión, o sea, ver la presión de todo el mundo hacia tú no te puedes equivocar. O sea, claro, todos se pueden equivocar, pero tú no. Claro. O todos pueden cometer errores, pero a ti no se te pasan, no se te toleran por ser la hija de. Claro. Y entonces, también en esa época, es un tema que después vamos a tocar, mis hermanos o mi hermano tampoco quería ir a la iglesia. Entonces, yo sentía la presión de que yo no me podía comportar igual que mi hermano. O sea, yo sí tenía que seguir adelante y yo tenía que buscar la manera de no repetir esa misma historia, porque yo sabía cuánto le había dolido a mi padre. Pero allí estaba. O sea, y más
es porque yo sí entendí que era realmente un servicio, pero sí habían cosas que dolían. Habían cosas que no quería hacer y las hacía. Sí, ¿tú eres la menor o la mayor? La del medio. Tú eres la del medio. ¿Y quién era el rebeldón, el mayor? Sí. ¿Sigue siendo el rebeldón o ya está más tranquilo? No, está más tranquilo. Él es un hombre de Dios. Qué bendición, qué bendición. ¿Y tu hermano menor? Él también es un hombre de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué los 3 segundos de diferencia para contestar con el mayor que con el menor? No. Él ha sido muy... Él es muy... O sea, él tiene muy claro todo. O sea, los tres, desde pequeño mi papá nos dijo qué era lo bueno, qué era lo malo, quién es Dios en nuestra vida. Mi papá nunca nos dijo como que ustedes se van a salvar porque son mis hijos. No, mi papá nos dijo, ustedes ni piensen ni crean que se van a salvar porque son mis hijos. No, la salvación es individual. Claro que yo sí tengo que dar cuentas por ustedes, pero yo a ustedes no los voy a obligar a nada. Yo le digo, mira, Señor, yo hice lo que pude, yo los llevé a la iglesia, los enseñé, los eduqué, pero ya las decisiones que ustedes toman son suyas. Claro. Y son ustedes los que van a dar cuentas por eso. Pero hoy en día los dos, uno no va a las iglesias y el otro sí va, pero ellos ya entendieron, o sea, ellos me dicen como que no les hace falta ir a una iglesia para ellos buscar de Dios. Esa es como la respuesta que ellos me han dado a mí. ¿Por qué el menor te dice que no va? El menor va a acompañar a mis papás porque, o sea, era como, no queremos hacer sentirlo mal o que vaya solo, entonces uno va. Pero él lo que le dice es lo mismo, como que hermana, o sea, es como la hipocresía que hay. Como que uno va a esa iglesia, pero es mucha hipocresía, entonces te señala, te juzgan y no les gusta. O sea, ella dice, yo prefiero de mi cuenta buscar a Dios. ¿Cuántos años le llevas tú al menor? 5. O sea que cuando tu papá fue pastor, él tenía 6 años. Sí. Interesante eso. Los 2 mayores, que estaban sobre los 11 años de edad, han permanecido. El menor que entró a los 6 años de edad tuvo ese problema. Y en ese tiempo que tú hacías actividades en la iglesia, sabes que en nuestras iglesias normalmente el bautismo es un tema de conversación o un tema de discusión. Yo recuerdo que yo me bauticé a los 15 años. Creo que no estaba preparado para eso, pero lo hice. Tú como hija de pastor, ¿cómo fue esa experiencia? ¿A qué edad te bautizaste? A los 14 años. Y mi papá no quería. Tu papá no quería bautizar. No. ¿Y tú querías? Sí. Pero y entonces, yo quería, ¿por qué te bautizaste? Porque estaba eso de que tú no podías servir desde el altar. Y como a mí me gusta, yo lo quería hacer. Y en ese momento tenía el pastor juvenil que era necesario que me bautizara, pero mi papá no. Incluso en las reuniones mi papá lo dejaba muy claro. Y antes de bajar a las aguas, mi papá me lo dijo. ¿Estás segura, hija? Y hasta lo dijo en público. Es una decisión que tomó ella, no vayan a pensar que fui yo. Pero lo hice por eso, porque quería hacer las cosas como con más libertad, ¿sabes? Poderme montar al altar y hacer cosas que desde abajo no sentía yo que no podía hacerlo. Uno de eso era cantar cuando pertenecía como corista o el simple hecho de estar en el altar haciendo algo que no lo podía hacer. Y claro, en ese momento me sentía insegura. Pero yo creo que hasta hoy fue una buena decisión, porque eso me ayudó a mí a determinar muchas cosas. Claro, pero en el momento lo hiciste porque eso fue prácticamente el pasaporte para llegar al púlpito. Así fue. Gloria a Dios, quería decir varias cosas, pero no me voy a quedar callado. Uh-huh. Yo me bauticé a los 15 años y realmente también fue un pasaporte para llegar al púlpito. Gracias a Dios que uno en la instrucción, tú al tiempo dice, bueno, todo me obró para bien. Pero al momento siento que como padres y como instructores de una juventud debemos darle la oportunidad a ellos de tener una seguridad en lo que están haciendo. ¿De dónde eran tus amigos? ¿Los amigos tuyos normalmente eran de la iglesia o eran de afuera? ¿Cómo hacías para tener amistades? Bueno, yo siempre he sido muy social.
A mí me encanta hablar con la gente. Y sí tenía amigos en la iglesia que para mí eran mis hermanos. O sea, era con los que yo convivía a diario, día y noche. Incluso yo me quedaba en las casas de mis amigos. Siempre como que vamos a hacer vigilia. O sea, siempre fuimos muy, muy unidos. Éramos poquitos, pero muy unidos. Pero yo también tenía amigos del liceo. Amigos que no eran cristianos. Okay. Pero igual a mí me gustaba estar con ellos. Y sí, muchas veces me decían como que, mira, ella se la pasa con muchos hombres o sus amigos no son los mejores portados del liceo, los que tienen las mejores notas, pero yo seguía siendo, y hasta el día de hoy ellos siguen siendo mis amigos, pero yo siempre a ellos les he hablado, les he dicho, y ellos más bien me defendían a mí cuando la gente decía, mira, pero ya es la hija del pastor, ellos me defendían y decían, ay, ¿cuál es el problema? O ellos iban a mi casa, que era la casa pastoral, mi papá les abría las puertas. Porque a pesar de todo, mi papá decía, bueno, son tus amigos. Y mis papás siempre confiaron en mí. O sea, mi papá sabía hasta dónde yo podía llegar y hasta dónde no. Entonces mi papá, sí, bueno, no hay ningún problema y estén aquí. Y creo que también fueron las muchas razones de las que, o sea, se llegó a lo que se llegó en el pastorado, pues porque veían no la libertad, sino como mi papá era con nosotros. Incluso cuando mi hermano mayor se fue a la iglesia, le decían, o sea, ¿cómo tú puedes manejar una iglesia o pastorear una iglesia si ni siquiera pudiste con tu hijo mayor? Si no puedes administrar tu casa, ¿cómo vas a administrar la obra de Dios? Así. Pero sí tuve amigos, porque, o sea, yo sí sabía que eso no iba a interferir en ningún momento en mis decisiones o en mi relación personal con Dios. O sea, yo sabía, por lo mismo, y es redundar, como que saber hasta dónde yo podía llegar y hasta dónde no. Claro, habían cosas que ellos hacían que yo no. Claro. Y yo no fui a los 15 años de mis amigas. ¿Por qué no podías ir a los 15 años de tus amigas? Que no, porque era una fiesta mundana, porque iba a haber música, alcohol, y aunque yo sabía que yo no iba a hacer nada de esas cosas, simplemente por el que dirán. O sea, imagínate, mira quién está ahí, la hija del pastor. Ese episodio de cuando se va tu hermano y deja a tu papá, pues, por las razones que fueran, ¿cómo afectó eso al tiempo para que tu papá dejara de ser pastor? ¿Ese fue el punto de inflexión o ahí comenzó el problema que ocasionó que tu papá dejara de ser pastor? Sí, sí. Yo creo que eso fue uno de las principales, porque siempre había eso allí, pues. Siempre habían comentarios, siempre ese era uno de los puntos, como que mira, pero él, ¿dónde está? Sí fue uno, claro, después muchas cosas más pasaron, fueron 6 años. Okay. Y mi hermano prácticamente se fue a la iglesia como a los 2, 3 años de mi papá haber sido pastor. Pero sí fue una de las primeras cosas que pasó. ¿Y exactamente por qué tu papá deja de ser pastor? Porque la iglesia quería otro tipo de enseñanza, quería que mi papá hiciera cosas que Dios a él, no es que no se las ha dado, sino que es como dice la Biblia, él a cada quien repartió dones y talentos, claro, y no a todos por igual. Y yo sí creo que mi papá es un hombre de Dios y mi papá tiene muchos dones, tiene muchos talentos, pero no era lo que la iglesia quería. La iglesia quería otros dones y otros talentos que para ellos son imprescindibles, o sea, el hablar en lenguas, en hacer cosas sobre... ¿Tu papá no hablaba en lenguas? No, hasta el día de hoy. Entonces eran cosas... Ese era el don que muchos sí, querían que él tuviera. Claro, porque recuerda que para tú saber si tú eres bautizado o no por el Espíritu Santo, tiene que ver esas cosas. Tiene que haber el hablar en lenguas, en hablar o interpretarlas. Es lo que decían. Sí. O sea, para saber si estás bautizado por el Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. Claro. Si no, no estás. Sí. O sea, era lo que querían. Querían que también mis papás cambiaran los mensajes. Los mensajes de mi papá son tipo enseñanza. Entonces, como querían más ministración, querían más fuego, más unción. No querían un maestro, sino querían un evangelista. Exactamente. Esa es la conclusión. Pero él era un pastor. Sí. La palabra dice que fue dado dones a cada quien. Él era un pastor. Sin embargo, ellos querían un evangelista. O era lo que ellos anhelaban. Sí. Cuando tu papá sale, ¿en qué condición sale?
Muy herido. O sea, yo recuerdo los últimos meses, mi papá y yo siempre hemos sido muy confidentes, o sea, los mejores amigos. Okay. Y él me llamaba llorando. Y yo recuerdo, yo ya estaba aquí en Caracas y yo voy unas vacaciones y yo no veía a mi papá tranquilo. Mi mamá también me llamaba, su papá está mal. Y mi papá lo cuidamos mucho porque mi papá sufrió arritmias cardíacas. Y mi papá me decía, su papá vomita mucho, su papá está muy mal, no duerme. Mi papá bajó, que no me quiero equivocar, pero sí sé que bajó bastante peso. Y cuando yo llego a esas vacaciones, había una actividad en la iglesia que se hizo y pasaron muchas cosas que yo me di cuenta y yo le pregunté así, papi, ¿tú sientes paz? Y me dijo que no. Y yo le dije, si no tiene paz, ya no es de Dios. O sea, no te puedes enfermar, no puedes estar aquí si no sientes paz. Y fue, o sea, dice él que fue una de las cosas que lo ayudó al tomar la decisión de ¿Tú crees que ese problema de salud que él tuvo fue relacionado o estuvo directamente relacionado a ese problema que tuvo en la iglesia? Lo del corazón fue mucho antes. Okay. Sí, fue mucho antes, pero obviamente el doctor a él le prohibió tener emociones fuertes o que se alterara de algún modo o sea, como que evitara de tener problemas. Cuando mi papá le dio arritmia cardíaca era porque estaba siendo director de bastantes escuelas. Se le dijeron como que, mira, te vamos a dar un permiso en el trabajo para que te dediques a hacer otra cosa para que no te dé un infarto, que era el miedo que hasta al día de hoy lo tenemos. Pero... O sea que cuando él deja la iglesia ya no tenía sus 3 hijos, no tenía ninguno de sus 3 hijos. No, ¿Estaba él solo con tu mamá? Estaba él solo con mi mamá, porque el menor estudiaba en un liceo en la ciudad. Uh-huh. El mayor estaba aquí conmigo en Caracas. Estaba solo con mi mamá. Ustedes, cuando deciden dejar, tanto tu hermano como tú, el hogar o ese espacio familiar, ¿tuvo algo que ver la situación con la iglesia? En mi caso no. En mi caso yo me vine a Caracas a estudiar porque quedé por la UX. Pero yo estaba aquí físicamente, pero mi corazón y mi mente estaban allá. ¿Estaban con tu papá con o mi con papá, la iglesia? Con mi papá. Porque cuando yo sí me vine a Caracas, yo me desligué totalmente. Ya estaban pasando muchas cosas que ya no me gustaban y no me sentía cómoda. Pero por mi papá, o sea, yo estaba junto con él. Y creo que eso se fue el día que mi papá renunció. Totalmente. Ya, yo también descansé. Fueron libres. Esas personas que a lo mejor sin mala intención generaron ese quiebre familiar y ese quiebre en tu papá, aún tú lo sigues viendo. ¿Y qué siente tu corazón cuando tú ves a esas personas? Al principio sí estaba, o sea, sí tenía como que no quería ni siquiera saber de ellos, pero después sí los perdoné. Incluso cuando yo voy a la iglesia yo los visito, yo voy y hablo con ellos, pero ellos todos en su momento tuvieron mi punto de vista y a muchos también les reclamé y les dije cosas, pero ya tanto como mi papá como mi familia perdonó. Incluso mi papá va a predicar a veces a esa iglesia. Okay. Hay mucha gente que también lo quiso y lo aprecia. Claro. Y lo quieren aún allá. Pero sí, yo creo que eso es lo importante, sanar y perdonar de corazón. Porque es como tú dices, muchos lo hicieron desde su misma ignorancia. Así es. De como a mí me enseñaron, así tienen que hacer las cosas. Porque yo creo que a esa iglesia se le enseñaron, no se le enseñaron muy bien qué es ser un pastor, qué es ser un evangelista, o esas cosas. No lo han entendido bien porque su tipo de mensaje, o sea, lo que ellos predican no va con esas cosas, va más que todo en qué haces tú bueno, qué no. O claro, ellos también salen y predican, pero predican desde su modo, pues. Y yo creo que también fue eso, fue falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento era la que a ti, lo que ellos exigían de ti, que tú fueras de esta manera, que tú fueras de aquella manera, que tú hablaras esto, que tú no hablaras esto. ¿Qué cosas tú te tenías que cohibir siendo la hija del pastor? Bueno, yo a veces me cohibí mucho hasta de ir a reuniones familiares. O sea, me cohibía de tener hasta una vida normal porque
como yo te digo, en mi caso sí había mucho miedo no de traicionar a la iglesia, primeramente de Dios, porque yo siempre le he temido a Dios desde el respeto, pero a mi papá. O sea, yo no me podía permitir fallarle. O sea, que ya fue mi hermano y después hacerlo yo. No o sea, no era, por lo que entiendo, no era tanto que tu papá se molestara, sino que tu papá tuviera un problema por lo que tú haces. Exactamente. Porque mi papá sí sabe, hasta el día de hoy, o sea, imagínate, líder, que yo llegué aquí a los 17 años, enferma, sola, prácticamente. ¿Qué podía yo hacer aquí? Claro. Sí, mis papás no me estaban viendo y la iglesia no me estaban viendo. Claro. O sea, yo aquí tenía las puertas abiertas a todo. Pero incluso yo no me quería venir, yo me quería quedar. Y mi papá, vete. Y yo como que, ¿pero por qué quieren que me vayan? Yo quiero estar aquí. Y mi papá me dijo, y mi mamá, Caracas es la universidad de la vida. Tú vas allá y vas a aprender y o sea, después no lo vas a agradecer. Y yo hoy en día les agradezco. Claro. Pero yo me imagino a la gente, no, ¿qué estás haciendo? La deja el pastor allá sola. Incluso mucha gente, no sé, Caracas es muy grande, pero yo me conseguía gente. La vimos en tal lado, la vimos en tal sitio. Y yo aquí podía hacer de todo. En la universidad. No, gracias a Dios. Yo le doy demasiadas gracias a Dios de que no. Pero esas puertas estaban abiertas. Claro. Yo le podía decir a mi papá, estoy en tal lado y estaba, quién sabe en dónde. Claro. Pero, o sea que la enseñanza y la impartición de valores estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero de una u otra manera, tú tenías, por lo que me dices, que mostrar una imagen o una forma amoldada a lo que ellos o las personas querían ver de ti. Y es por lo que hoy estamos hablando, por lo que hoy queremos hacer énfasis en lo duro que puede llegar a ser hija no solo de un pastor, sino de un líder, de un ministro. En mi caso, como yo lo dije al principio, yo a los 3 años llegué a una congregación y mi mamá y mi abuela eran líderes en la iglesia. Yo tenía que cuidar todo lo que decía. En los varones es diferente, pero yo recuerdo que a los 15 años yo me volví loco, 14 años yo me volví loco, hice muchísimas sinvergüenzuras. Indudablemente la palabra dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y yo no me aparté. Sin embargo, había una relación, y es lo que quiero hoy que tú me expliques o que tú me des tu punto de vista. Hay una relación que uno cuando es hijo de alguien en la iglesia no sabe separar. ¿Cómo explico? ¿Cómo tú separas tu relación con Dios siendo hija de un líder y siendo hija de Dios, valga la redundancia? ¿Cómo tú logras separar o cómo nosotros podemos lograr separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con Él, pero siendo hija de un líder? O sea, en otras palabras, yo tengo una relación con Dios porque mi papá es cristiano, mi papá es pastor, yo tengo que orar, yo tengo que estar en la iglesia, yo tengo que comportarme, yo no puedo poner cosas extrañas en las redes, yo tengo que vestirme así, yo tengo que vestirme asado. Entonces llega un momento que realmente tu relación es con tu condición. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo tú separabas tu relación por condición y tu relación por convicción? Bueno, relación por condición de ser la hija del pastor, relación por convicción de ser la hija de Dios. Yo eso lo entendí después de un congreso, porque es como tú dices, nosotros fuimos nacidos en un hogar cristiano. Desde pequeños nos enseñaron lo bueno, lo malo, lo que hay que hacer y lo que no. Servíamos, o sea, seguíamos el patrón, claro, de lo que uno veía. Arreábamos el burro, como dicen por ahí. Exactamente. Y mi papá tampoco fue así con el tema de la vestimenta y eso. O sea, mi papá como que hay que vestirse decorosamente. Pero mi relación con Dios fue después de un congreso en Valencia, no recuerdo la edad, pero yo llego al pueblo, que sabes que uno llega a esos congresos, pero que se quiere devorar la Biblia. Así. Y yo ahí me doy cuenta de que yo no había aceptado a Jesús en mi corazón.
De que yo había nacido en una iglesia, pero que yo no había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando alguien llegaba a la iglesia y yo lo veía tan enamorado de Dios, ¿sabes? Cuando uno está en el primer amor, yo quería eso. Yo quería sentir eso porque, o sea, uno leía la Biblia, uno oraba, pero uno no sentía algo así que uno diga, a ver, y yo veía a mis amigas, o sea, tengo una amiga que amo, y ella llegó y yo veía cómo ella anhelaba estar en la iglesia, cómo ella anhelaba servir, cómo ella buscaba de Dios, y yo quería eso. Entonces, ¿sabes? Yo entendí que yo necesitaba aceptar a Jesús en mi corazón y que yo necesitaba tener un encuentro personal con Él. Y yo creo que eso marcó mi vida. O sea, total, hay un antes y un después, incluso de yo haber sido cristiana toda mi vida. Es como que de aquí voy a empezar una relación yo. Y no, o sea, no todo fue malo en esa iglesia, hacíamos muchas cosas para buscar de Dios, hacíamos desafíos juveniles de leer la Biblia, de orar, y creo que todo eso ayudó mucho a las decisiones que yo tomé y que gracias a Dios hasta el día de hoy pues me he mantenido. Claro. Pero sí supe separar eso, o sea, mi relación con Dios y mi relación como hija de pastor. Porque es como, mi papá nunca nos obligó a nada por ser hijos de, no. O sea, mi papá siempre nos quiso decir, usted independientemente de lo que yo soy. ¿Qué entonces tú le recomiendas a esos jóvenes que son hijos de pastor? ¿Cómo separan su relación por condición a su relación por convicción? ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer? Yo creo que no hay que dejar de hacer nada, sino ser uno mismo. Y por ejemplo, si tienes una buena relación con tu padre, háblalo y convérsalo con él. O sea, aparte de ser sus pastores, son sus papás. Yo siempre decía que eso era un privilegio que yo tenía. O sea, mi papá, mucha gente lo quiere. Y yo me decía, pero qué privilegiada soy que sea mi papá, que yo lo pueda tener conmigo ahí. Y es eso, de que tenga una relación con sus papás, que le hablen de... O sea, claro, habían cosas de mi adolescencia que obviamente yo no lo hablaba con mis papás. Claro. Pero había otras cosas que sí. Y enamórense de Dios, o sea, busquen de Dios. Pero no lo hagan porque son los hijos de los pastores, sino porque ustedes en verdad lo necesitan. Porque cuando uno ama a Dios y uno le teme, uno se cohíbe de muchas cosas. Y entonces cuando llega un punto de que cuando te vengan a señalar, a juzgar y a decir, mira, tú eres la hija del pastor, no te puedes portar así, y eso te duela y eso te hiera, yo no puedo escuchar lo que él me diga, porque a lo mejor sea hasta una intención del diablo, ¿sabes? Esas voces que te llegan, o sea, decir, no, pero, o sea, y yo siempre se lo decía a mi hermano, pero es que yo soy un hombre, o sea, tú no te puedes apartar de Dios porque Dios te ama. Y él decía, no, pero es que en la iglesia hay pura hipocresía. Y yo, pero no mires al hombre, mires a Dios. Por eso lo decía yo, porque yo ya sentía que yo sí había conocido a Dios y que yo amaba a Dios y que no me importara lo que la gente dijera, o sea, había un Dios que Él me amaba y que Él sabía quién era yo. Y es algo que también mi papá me decía, es que uno tiene que tener una identidad como cristiano. O sea, yo soy una hija de Dios. Claro. Y yo tengo que aprender a conocer a Dios. Entonces, yo lo que le puedo decir es eso, de que no se confíen que son hijos de pastores primero y que son salvos, porque no es así. Que busquen de Dios. Que eso les va a ayudar a que cuando vengan esas voces o cuando venga la acusación, cuando venga el sufrimiento, ustedes pueden decir, Dios, ayúdame a soportar las tentaciones, a soportar el dolor, el miedo. O sea, yo a veces sentía mucha culpa, mucha. Y yo creo que hasta el día de... ¿Culpa por qué? O sea, la culpa de pequé, me siento mal. Y como yo le digo a alguien que yo pequé si yo soy la hija del pastor. Y eso me lo guardaba yo. No estaba permitido para ti pecar, en otras palabras. A los hijos de pastores no se les está permitido pecar. No se les está permitido ser humanos. No se les está permitido ser reales, porque son el hijo del pastor. ¿Tenías miedo por eso? Sí. Porque los cristianos tenemos algo, y es que nosotros no sabemos confesar nuestros pecados. O sea, eso está tremendo. O sea, yo me sentaba a hablar con mi papá, mi mamá y decirle, mira, tengo esta falla. O conversarlo con otras personas, ¿no? Pero no lo hacías, fíjate tú, claro, no lo hacías no porque no querías, sino porque sentías que no podías. Exacto. Y entonces ahí es donde yo voy y digo que los cristianos, cuando nos pasamos por eso, necesitamos un consejero. Pero alguien que ni sea cristiano. Porque un cristiano te va a decir, pero
esto y esto y esto y esto. No, y uno en ese momento uno no quiere escuchar eso. O sea, yo lo que quiero es como confesarte, decirte algo, porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, yo sé que me tengo que arrepentir, pedir perdón y dejar de hacerlo. Pero esa culpabilidad pasa a tener un nivel emocional tan grande. Y así yo he conocido a mucha gente, muchísimo. La gente que se me ha acercado y me ha dicho, o sea, no puedo con la culpa, no, porque sí. Yo como le digo a alguien que yo estoy en pecado, yo como le digo a alguien que yo fallé. En otras palabras, tú siempre necesitaste que escucharan a Josbe y no que escucharan a la hija del pastor. O sea que pudiéramos decir que hoy en día los hijos de los líderes, de los pastores y de los ministros de Dios necesitan que lo escuchen a ellos como personas. Como humanos. Que sentimos, o sea, yo le decía a mucha gente, yo también siento, yo también tengo derecho a enamorarme, yo también tengo derecho a hacer cosas. Yo soy mujer, a mí yo también tengo hormonas. Claro. Soy totalmente igual. Eres humana. Pero a veces no lo entiende. Y no solamente con los hijos de pastores, con todo el mundo. Y yo creo que también dolió mucho porque era un pueblo pequeño que todo el mundo te conocía. Entonces imagínate que Niquea tiene 5 calles. Infierno grande. Que Niquea tiene 5 calles. Hay una de subir y una de bajar. Entonces cualquier cosa que yo hacía desde cualquier momento, todo lo sabía la gente. Y no había nada que no llegara a los oídos de mis padres. No había nada. Josbe, ¿hace cuánto tiempo tu papá dejó el pastorado? 5 o 6 años. 5 o 6 años. Si tu papá, Dios lo llamara en este momento para ser pastor otra vez, ¿tú lo apoyarías? En estos días me hizo una llamada. Ajá. Y él me dijo que quería alquilar un galpón. Que quería alquilar un galpón. Para ser nuevamente pastor. Y él dije, papi, pero o sea, tú puedes seguir predicando de algún modo. Pero si tú lo quieres, yo te apoyo. Pero no recibió el apoyo de mi mamá. Porque mi mamá también se vio muy afectada con todo esto. Entonces mi papá sigue predicando. Mi papá dejó de ser pastor, pero mi papá sigue predicando. Incluso mi papá me casó el año pasado. Sí. Porque eso no es como que te quitan el pastorado y tú dejas de ser un hombre de Dios, ¿no? Pero mi papá sigue predicando. A veces en la iglesia donde se congrega, él es parte del... O sea, él predica. Lo sigue haciendo. Si dependiera de ti tomar la decisión, ¿tú permitirías que tu papá fuera pastor otra vez? No. No, porque me da miedo. Me da mucho miedo que se vuelva a repetir todo eso. Te casaste hace poco, hace 5 meses. Si Dios llamara a tu esposo como pastor y le dijera, Edgar, tú eres pastor, ¿tú qué harías? Tendría que escuchar la voz audible de Dios aquí en el oído que me diga. Sí. Y una vez me acuerdo que a mí me dijeron, unos ministros fueron a la iglesia y me dijeron que yo tenía un corazón de pastora. Incluso una vez me dijeron como que, o sea, iba a ser como la mano derecha de mi papá y todas esas cosas. Y después que pasó todo esto, yo le huía. Y no quiero. Porque ya, o sea, ya hoy, el día de hoy lo puedo mirar con otra perspectiva porque gracias ya he aprendido que es la labor de un pastor, que no, pero igual siento que así tú perdonas, hay cosas que te dan miedo volver a repetirlas. Claro. Entonces, sí tendría que escuchar, no sé, la voz de Dios o escucharlo a él también. Si él toma la decisión, bueno, no, yo le diría, te apoyo, pero no sé, es como te digo, tendría que ser Dios mismo. Que Dios me dé la fuerza y la valentía, porque no es fácil. O sea, si lo vi como hijo de pastor, imagínate como pastor. Claro. O sea, yo vi como mi mamá salió herida de todo esto. Tu mamá salió muy herida. Sí. Y mi mamá también era blanco de las críticas, de las acusaciones. ¿Qué le criticaban a tu mamá? Que mi mamá nunca predicó. Pero es porque mi mamá siempre lo dejó claro, yo no voy a predicar. Yo oro, yo evangelizo, pero de montarme, no. ¿Y le criticaban eso? Sí, pero mi mamá siempre se dedicó más a la parte de logística de la iglesia, la que estaba la anfitriona, pues la que estaba detrás de todo. Pero no era suficiente, ella tenía que predicar.
Bueno, no recuerdo si a mi mamá, o sea, mi mamá como siempre ha sido una mujer de temple. No, yo no voy a predicar. Y mi mamá clamaba y oraba, pero así de predicar no. Pero mi mamá cuando evangeliza en las calles, a mi mamá le gusta mucho eso. Mi mamá, yo creo que a ella le gusta ir a los hospitales y... Sí. Este podcast tiene como finalidad, y lo hablamos antes de empezar, decirle al equipo, tiene como finalidad poner una voz que sea escuchada. Así como tú dijiste que los hijos de los cristianos o de las personas que servimos en la iglesia necesitan ser escuchados como personas y no como hijos en su condición de ministros de Dios. En esta conversación que hemos tenido, yo por lo menos he podido analizar o inferir que realmente tu problema no era con tu papá, tu problema no era con tu mamá, tu problema no era con Dios, tu problema no era con el camino, tu problema no era con el funcionamiento de una persona que cree en Dios. Tu problema era con la condición de ser la hija de un ministro, ser señalada, no poder tener una vida normal, digamos. Y a veces mucha gente piensa que tener una vida normal es volverse loco y resulta que no es así. No es así. Yo le estaba comentando a los muchachos que, y lo digo rápidamente, que yo desde que era niño, desde que era muy, muy niño, yo quería ir los domingos a la Cotamil a correr. Y mi mamá me decía que no, que eso era un pecado, que cómo a mí se me podía pasar por la cabeza de asfaltar un domingo, ese es el día del Señor. La escuela dominical, yo tenía mi librito, tu librito no, y entonces yo recuerdo que yo salía del barrio y como yo tenía unos panas, ya yo era sinvergüenza, candela, yo me enrollaba ese librito y me lo metía por la camisa para que nadie me viera el bendito libro. La guía de principiante. Total que pasó el tiempo, yo me hice joven y claro, me empecé a integrar en la iglesia, a hacer todo. Entonces ya no era que mi mamá me lo prohibía, sino que a mí me gustaba estar en la iglesia y ya yo veía eso como algo innecesario. Siguió pasando el tiempo y lo dejé de ver innecesario y ahora empecé a verlo como mi mamá me decía que era, que eso no estaba bien, que eso era un pecado, que cómo era posible que yo iba un día del Señor faltar a la iglesia, eso es imposible. Le estoy comentando a los muchachos, al equipo, que ahorita en pandemia, a los 41 años. Uno no encontraba qué hacer los domingos. Y todavía en mi corazón había ese sentido de culpabilidad de que yo no me podía ir al Ávila, a la Cotamil un domingo. No podía. Tenía que conectarme a ver la prédica. Tenía que buscar la Biblia, leer. No podía hacerlo. Y he tenido unas experiencias con Dios los domingos, simplemente corriendo en la Cotamil. De hecho, hay un próximo episodio que vamos a llamar La verdadera casa de Dios. Porque tuve un encuentro tan brutal con Dios corriendo en la Cotamil y Dios me decía, hoy estás en mi casa. Hoy estás en mi casa. Porque tuve un momento de intimidad con Él. No estaba recogiendo cable, no estaba recogiendo guitarra, no estaba bravo porque no llegó el baterista, no estaba pendiente de que el sonido está haciendo feedback aquí adelante, de cómo está el vestido, de cómo está de si se cerró la puerta, si no se cerró. Ese día tuve un encuentro con mi Señor en su casa y estaba en la Cotamil. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra condición o lo que a veces somos es por lo que han creado en nosotros. Y eso no quiere decir que uno como hijo de pastor o como hijo de ministro, en tu caso, tú eres una mujer que se casó con un hombre de Dios, que aquí en Caracas estabas metida en la obra de Dios, no dejaste de hacer lo que hacías por Dios, pero de una u otra manera estabas huyendo de un señalamiento, estabas huyendo de ella es la hija del pastor, ella no lo puede hacer. Ella es la hija del pastor, ella no puede reírse. Ella es la hija del pastor, ella no puede... No sé. Tener novio. Eso era pecado. Ella es la hija del pastor. Ella tiene que bautizarse porque ella tiene que estar en el altar. Ella es la hija del pastor. Ella no canta
Pero como ella es la hija del pastor, usted se tiene que parar allá y cantar. O sea, y simplemente tú querías ser Josbe, tú no querías hacer más nada. Y que Dios fuera el que hiciera la obra. ¿Qué le dirías tú, Josbe? ¿Qué le podemos nosotros decir a estos muchachos hoy en día? Si tú tuvieras a tu papá aquí, enfrente, y simplemente pudieras decirle, aparte de agradecerle todo lo que te dio, ¿hay algo que tú le dirías? Papá, no debiste. Papá, no debiste. No porque tengas algo que reprocharle, ni algo que señalarle, sino porque probablemente esto lo va a escuchar un padre que a lo mejor su hijo no tiene la voluntad o la valentía para decirle, papá, tú no debes. Pero ¿qué tú le dirías? Sé tú la voz ahorita de un joven o un adolescente, hijo de un pastor, hijo de un líder, hijo de un ministro, y dile, papá, no debiste. ¿Qué le dirías a tu papá ahorita? Papá, no debiste. Yo creo que mi papá no debió, o debiste, si mi papá llegara a este podcast, es que no, en su momento no debió darle credibilidad a lo que la gente le decía acerca de mis hermanos o de mi hermano. Y es como yo digo, papá nunca nos obligó ni nada, pero como que él tenía que decir, mira, independientemente de lo que mi hijo es o van a hacer, yo sigo siendo un hijo de Dios. Y no debió, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, él no debió que eso lo hubiese afectado tanto. O sea, yo creo que él como pastor estaba en toda la autoridad de decir qué quería escuchar y qué no quería escuchar de las personas. Y que mucho, o sea, como que cuando venían esa gente, él tenía que decir, pero mi hijo sigue siendo un hijo de Dios. Eso no afecta tampoco en mi pastorado. Yo creo que eso. Pero a las personas que están cerca de un pastor, o sea, cuídenlo mucho. O sea, yo lo que le puedo decir es que lo cuiden mucho y que entiendan a sus hijos y entiendan a su esposa, porque eso no dejan de ser humanos. Mis papás también peleaban y eso era normal. Claro. O sea, no hay algo más allá que diga, mira, pasaron a ser sobrenaturales. No. O sea, era todo lo contrario. Yo creo que ahí es donde más guerras hay. Porque mi papá tenía que dividirse entre trabajar para mantenernos y la iglesia. Y aparte, mantenernos unidos como familia. Claro. Y eso es muy importante. Yo creo que a veces los pastores o en algunas iglesias no saben diferenciar eso. O sea, yo he visto una cantidad de pastores que se dedican exclusivamente a la iglesia y pasan necesidades. O sea, hay pastores que no tienen que comer. Mi papá siempre dijo, no, o sea, yo voy a trabajar porque yo tengo una familia que mantener. Claro. Y entonces era saber diferenciar. Mi papá siempre diferenció el trabajo y eso, pero había muchas cosas que lo consumían. O sea, una le dijeron, no es el trabajo o es la iglesia. Y entonces todas esas voces mi papá se sentía en el deber de escucharlas y dejó que muchas de estas cosas sí las afectaran. O sea que el punto más fuerte en ti, en toda esta conversación que hemos tenido, no es ni siquiera lo que tu papá pensara de ti. Jamás. Es lo que las personas pensaran de ti y pensaban de ti y trataban de inferir en tu papá. Sí. Para que él pensara como ellos pensaran. Como ellos pensaban. En eso se basa todo mi líder. Porque ellos querían que mi papá fueran como ellos querían que fuera. Claro. No realmente lo que mi papá es, porque hasta el día de hoy, un hombre de Dios maravilloso. Pero sí las cosas es porque la gente quería que él hiciera algo que tal vez mi papá no quería. Y muchas veces sí las hizo. Pero por complacerlos. Exacto. Pero yo le diría eso, o sea, le diría a los pastores que es importante escuchar al pueblo de Dios, sí, es importante escuchar a la iglesia, pero también de saber poner límites. Wow. ¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías tú a la Josbet de 12 años que estaba en la iglesia? Si la tuvieras de frente.
le dirías, Josbe, no hagas esto? O Josbe, haz esto. ¿Qué le dirías? Si tú tuvieras a esa niña de frente, a esa hijita del pastor, con 12, 13 años ahí en la iglesia, si la vieras de frente, de lo que tú recuerdas, ¿qué le dirías a esa Josbe? ¿Qué debiera hacer o qué no debiera hacer? Háblale como si fueras tú. Dile, Josbe, tal cosa. Yo le diría que no se preocupara tanto, que no se culpara tanto. Que su papá iba a estar bien. Que se equivocara también. Que no se sintiera mal. Porque en ese afán de no equivocarme, me cohibí de muchas cosas que yo sé que no iban a estar mal, pero sí me cohibí. Me cohibí de vivir experiencias. Simplemente por el temor de equivocarme. Y no porque yo sabía que no iba a hacer cosas malas, pero por el miedo a lo que la gente me fuese a decir, o por el miedo a qué dirán, o el miedo de fallarle a mis papás. Yo le diría eso. Que confiara en ella misma y en sus capacidades. Y que todo iba a pasar y que todo iba a estar bien. Eso. Que fuera yo misma. Sin importar. Lo importante es que seas tú misma teniendo la enseñanza que te dio tu papá. Porque el problema nunca ha sido de la enseñanza que él te dio, nunca. Ni del amor que él te dio. No, incluso mis hermanos hoy lo dicen. O sea, el problema nunca fue mi papá. El problema nunca fue eso. O sea, el hijo del pastor desde ese punto de vista. El problema siempre fueron los demás. Esas voces que llegaban, esas voces que decían. Yo creo que eso fue realmente el problema. Este mensaje que hemos tenido hoy, definitivamente a mí en lo particular me ha llegado al corazón. Y no puedo decir otra cosa sino pastores, líderes, capitanes, ministros, adoradores, levitas, cantantes, sonidistas, músicos. Volteen para donde su familia. Ciertamente la obra del Señor es una preciosa y hermosa responsabilidad y una preciosa y hermosa carga. No es desagradable. Pero el camino se hace desagradable de acuerdo a cómo nosotros usemos los zapatos. Pastores, no usen sus zapatos con la talla de otro. Usen los zapatos con su talla. Cuando nosotros usamos zapatos con talla de otro, nos salen callos porque nos apretan. Usen los zapatos con su talla. No caminen el camino de otro. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a proveer de las herramientas que a ti te hacen falta para llevar adelante la obra de Dios. Esto no quiere decir que los pastores no deben escuchar lo que otra persona les dice. Pero tampoco quiere decir que no van a escuchar a su familia y en este caso a sus hijos. Los hijos, nuestros hijos, los hijos de los ministros y de los hombres y mujeres de Dios son humanos. Tienen sensibilidades. Un día les provoca escuchar una música que no es la música cristiana. A todos nos va a provocar. Un día les provoca simplemente salir con un amigo e ir al cine. Eso no quiere decir que estén mal. Eso quiere decir que son humanos y que todos, absolutamente todos, tenemos deseos y tenemos tentaciones. Si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, lo instruimos en el camino correcto, aquí está este ejemplo. Cuando sea viejo, no se va a apartar de él.
por más tremendo que sea, por más sinvergüenza que sea, por más candela que sea. ¿Y qué pasa cuando sea viejo? Que esas personas que en algún momento te enfrentaron con tu familia ya no van a estar. Y vas a estar tú solo con tu familia. Tú con tu familia. Josbe, gracias por darnos esta hermosa conversación. La idea de esto, como yo te dije a un principio, no es señalar ni condenar lo que ya pasó. Es tratar de darle una voz a alguien que en este momento no la tiene, pero que necesita ser escuchada para que no se cometan los mismos errores. Es así. Gracias por estar con nosotros, Josbe. No, gracias a ustedes que son mi equipo amado. Y al principio no quería, pero después entendí que sí, era necesario de que muchas personas que hoy que nos puedan estar escuchando y se sientan identificadas, así es, puedan ya saber que no se sientan culpables, que no se sientan mal, claro, que todo va a pasar y que todo va a estar. Como tú dijiste, ¿qué le dirías a Josbe? No te sientas mal, no te sientas culpable. Sí, yo le puedo decir, no se sientan mal, o sea, no sientan que si han fallado, vayan y pídele perdón a Dios y no dejen que nadie nos condene. Así es. Porque todos son hombres igual. Y busquen de Dios y enamórense de Dios y eso les va a ayudar a que el camino sea más fácil. Así es. Así que culminamos esta conversación con esa frase de Josbe. Muchachos, no se sientan mal. Todo va a pasar. Nos vemos en una próxima oportunidad.